La Biblia está saturada, está llena de promesas de Dios para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia. Algunos eruditos bíblicos creen que hay como 36,000 promesas en la Biblia para nosotros. Yo, para no fallar, le digo que hay muchísimas, ¿verdad? O no las he contado. Hay muchísimas promesas de Dios para nosotros. Y es interesante que únicamente relacionado a la persona de Cristo ya se cumplieron más de 300 promesas de Dios, lo cual implica que las que faltan también se van a cumplir. Y una de esas promesas gloriosas de Dios para la iglesia, para Israel también, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia a la esfera celestial. Hermanos, este es un tema, casi un tema tabú en este tiempo. En los últimos siglos la iglesia ha perdido de vista esta promesa gloriosa del retorno de Cristo. Es más, ya casi no se habla en los púlpitos del retorno de Cristo. Pero el regreso de Cristo por su iglesia es una de las 4 doctrinas cardinales de la fe cristiana. El retorno de Cristo por su iglesia también es la esperanza bienaventurada de todos los creyentes. Y la verdad es que nadie sabe cuándo Jesucristo va a venir. Algunos por ahí han dado fechas y han fracasado, y han pospuesto las fechas y han fracasado. Porque, hermanos, nadie sabe. Y mire, Jesucristo dijo que ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo sabe. Solamente el Padre sabe cuándo es que Cristo ha de venir. Entonces, lo que esto significa es que los cristianos, usted y yo, debemos estar preparados siempre, porque no sabemos cuándo va a venir. Él puede venir esta misma tarde, puede venir de aquí a un momento, puede venir mañana, puede venir en un mes, en un año, no sabemos cuándo. Pero la Biblia registra profecías de hombres de Dios como Isaías, como los profetas del Antiguo Testamento. Jesucristo mismo habló mucho acerca de las señales que marcarían que su venida está por suceder. Mateo 24, por ejemplo, registra uno de los sermones, los últimos sermones que Jesús predicó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y en Mateo 24 hay una serie de señales donde Jesucristo mismo dijo que las señales de su venida sería que oiríamos hablar de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de pestilencias, de hambres, de calamidades. Hermanos, todo eso se está cumpliendo enfrente de nuestros mismos ojos. Pero hay una señal que es una señal bien próxima, acertada al regreso de Cristo. Y está en el libro de Daniel, capítulo 9, ¿verdad? No voy a predicar de allí, nomás estoy diciéndole que en Daniel 9, de los versículos 24 al 27, ahí está una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Bueno, 69 semanas ya se cumplieron hasta la muerte y resurrección de Cristo. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, el reloj profético de Israel se detuvo. Y entramos en una etapa que se le conoce como el tiempo de gracia, el pacto nuevo a través de la sangre del Cordero. Pero cuando este tiempo de gracia termine, entonces inicia la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y interesantemente, en la profecía de Daniel, el inicio de la semana número 70 inaugurará con la firma de un tratado de paz entre los israelitas, los judíos, y los árabes, los pueblos árabes.
Yo no sé si usted se dio cuenta, pero el pasado 15 de septiembre la población profética mundial fue sacudida, porque en la Casa Blanca, aquí en los Estados Unidos, se firmó un tratado de paz entre israelitas y árabes. Y la población profética mundial estaba expectante. ¿Será este el pacto que Daniel dijo 700 años antes de Cristo que iba a suceder? Pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque esto nos dio claridad, nos dio luz, unos minutos o unas horas después de que se firmó el tratado de paz allí en Washington, en la Casa Blanca, el primer ministro de Israel se manifestó y hizo pública una verdad que como que dio un pequeño respiro. Y él dijo: el tratado de paz que acabamos de firmar es un tratado de paz parcial, lo cual significa que no es el tratado de paz que dice Daniel capítulo 9. Porque el tratado de paz que Daniel 9 dice, donde dice que se hará un pacto, ese tratado de paz lo va a inaugurar nada más ni nada menos que el primer presidente mundial que Naciones Unidas delegue para ese asunto. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, ellos van a darle posesión a un líder mundial que ellos le llamarán el primer presidente mundial. La Biblia le llama el anticristo. Entonces, lo primero que va a hacer el anticristo cuando venga va a ser poner fin a todo el conflicto que ahora el mundo está viviendo. Usted se da cuenta que el mundo ahora está viviendo un conflicto sin precedentes. Jesucristo dijo que como los días de Noé, así va a ser su venida. Estoy dándole una reseña, algo que ya lo sabemos la mayoría de los que estamos aquí, y me imagino que muchos de los que nos están escuchando allí en su casa. Hermanos, Jesús dijo que su venida será como los días de Noé. Y déjenme le digo algo: en los días antes del diluvio, dice que el mundo estaba en una depravación enorme, casándose, dándose en casamientos. La inmoralidad, hermano, había llegado al punto que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Y ustedes conocen la historia, que borró a todo ser humano de sobre la faz de la tierra, y nomás se salvó Noé y su familia. Y Jesús dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si usted observa para lo que está pasando en este tiempo, el mundo está viviendo exactamente igual o peor que como los días de Noé. Hermanos, la depravación, la inmoralidad que el mundo vive en este tiempo, especialmente en esta nación, yo creo que supera lo que pasaba en el tiempo de Noé. Usted mira toda la violencia, usted ve todo el vandalismo, toda la anarquía, todo lo que el mundo está viviendo en este tiempo es una señal que Jesucristo está por venir. Son señales de los últimos tiempos, la Biblia le llama así, son señales del fin. Pero antes de que el fin de este sistema o que de este mundo termine, Cristo viene por su iglesia. Entonces, cuando yo escuché el 15 de septiembre en el mediodía que el primer ministro de Israel dijo: este es un pacto parcial, eso nos dice con claridad que no es el pacto de Daniel 9. El pacto, pero esto es como un preludio, como una antesala, porque oiga esto usted, por favor. Los gobiernos de la región del Medio Oriente, como Naciones Unidas y Estados Unidos, manifestaron abiertamente que ellos van a impulsar con todo su ahínco, con todas sus fuerzas, para que en los próximos meses ese pacto pueda ser total. Entonces, cuando ese pacto entre judíos y árabes sea total y que todos los pueblos del área hagan una alianza con Israel,
el rapto de la iglesia, oiga esto usted por favor, la Biblia no dice cuándo va a ser el rapto de la iglesia, pero la señal más próxima es esa. Porque el pacto entre judíos y árabes va a suceder días antes o días después del rapto de la iglesia. Hermanos amados y naciones del mundo que me escuchan, si ya miramos un preludio, un pacto parcial entre judíos y árabes, esto significa de que el pacto total está a punto de llevarse a cabo. Como si eso fuera poco, hermanos, los judíos, Dios está haciendo regresar a todos los judíos que fueron esparcidos por todo el mundo. Acabamos de estar en una reunión con altos funcionarios de Israel y de todo el mundo, y allí se nos dijo que, hermanos, hay instituciones que están invirtiendo millones de dólares. Una aerolínea puso a su disposición porque el plan o el propósito que está dentro del esquema profético es que todos los judíos que están por todo el mundo van a regresar a Israel. ¿Coincidencia? No, es diosidencia. Es una profecía, porque el Señor dijo que Él los hará venir, ¿verdad? Jeremías 29, que los hará venir de todas las naciones donde los terré, dijo el Señor, los haré venir a tomar posesión de su tierra. Israel regresa a su tierra de todas las partes del mundo para estar preparado a esperar su Mesías, pero no Jesucristo, sino el Mesías que ellos están esperando, porque Israel no creyó en Cristo, lo crucificaron, lo mataron. Pero Jesús se levanta al tercer día, pero Israel sigue esperando a su Mesías. Entonces Israel está viniendo, los judíos están viniendo de todo el mundo para reunirse en su tierra que Dios les dio para esperar a su Mesías. Mientras Israel espera a su Mesías, la iglesia debemos esperar a nuestro Mesías, porque le tengo una noticia: el Mesías, Jesucristo, viene antes que el otro Mesías, porque el otro Mesías ya está en el mundo. No quiero decir nada aquí, pero ya hay algunos rasgos de luz, ¿verdad? Algunos rayitos de luz que podemos casi hasta imaginar quién pudiera ser esa persona que está tan cerca de lo que está pasando ahora mismo, que justamente es el que provocó que se llevara a cabo esta firma del Tratado de Paz Parcial. Entonces, hermano, esa persona ya está en el mundo, ya está preparándose en algún lugar del mundo. Solamente, dice el apóstol Juan, que hay algo que lo detiene, y lo que lo detiene es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Porque el Espíritu Santo está con usted y conmigo. Pero en el momento que la iglesia se va y el Espíritu Santo se va, ese hombre de pecado se manifiesta y toma posesión de las naciones, y entonces este mundo sabrá lo que son los grandes juicios de Dios cayendo sobre esta tierra. Y a mí me llama la atención que cuando Jesús da una serie de profecías en el capítulo 24 de Mateo acerca de su regreso, porque los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén, y ¿cuándo será tu venida, el rapto de la iglesia, y cuándo será el fin del siglo, o sea, el fin del mundo? Y Jesús le responde en Mateo 24 y le da una serie de señales que van a pasar. Pero a mí me llama la atención que justo en cuanto termina el capítulo 24 de Mateo, Jesús inicia en el capítulo 25 y da por lo menos 3 enseñanzas vitales de lo que va a pasar ese día cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Entonces le dije todo lo anterior para dejarles saber que Cristo está por venir a levantar a su iglesia. Y creo con todo mi corazón haber oído a Dios hablar a mi espíritu un día que estaba pensando en esto y adorando a Dios. Quiero haber oído a Dios hablar a mi espíritu y me dijo: dile a mi iglesia que se prepare, porque pronto vengo para llevarla conmigo. Y el Espíritu Santo me llevó a leer Mateo 25, que lo he leído decenas de veces en toda mi vida.
Pero en esta vez que lo leí, el Señor marcó 3 enseñanzas vitales que la iglesia tiene que saber, que van a suceder justo el día cuando Jesucristo venga a levantar a su iglesia. Y de eso precisamente es que yo quiero hablarles en este día. Por eso he titulado el mensaje de hoy: el regreso de Cristo. El versículo clave de Mateo capítulo 25 es el versículo 13. Ese es el versículo central de este capítulo. Y dice el versículo 13: velad pues. Velad quiere decir estad despiertos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y luego Jesús empieza a dar 3 enseñanzas vitales que usted y yo debemos de saber, que van a suceder justo el día que Jesucristo venga a levantar a su iglesia. Y lo primero que va a suceder, que está allí en Mateo 25, es la polarización de la iglesia, la separación de la iglesia. Jesucristo señaló, enseñó con claridad que hay 2 tipos de personas que van a estar en la iglesia el día cuando Él venga a levantar a su pueblo. Présteme su mayor atención, por favor, porque este día creo con todo mi corazón que Dios nos va a ubicar a usted y a mí en tiempo y espacio para mirar lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos esperando. Lo primero es esa polarización, esa división de la iglesia. Hay 2 tipos de personas, Cristo lo señaló con claridad, 2 tipos de personas que van a estar en la iglesia en el momento cuando Él venga a levantarla para llevarla a la esfera celestial. Y en los versículos 1 y 2 del capítulo 25, Jesucristo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 eran insensatas y 5 prudentes. Déjeme, lo voy a poner. Jesús le llamó insensatas y prudentes. Déjeme, lo voy a poner en contexto en el vocabulario nuestro. Cuando Jesucristo venga a levantar a su iglesia, habrá una separación. Y yo le voy a llamar así: los proactivos y los reactivos. En toda congregación, en la iglesia alrededor del mundo, están estos 2 tipos de personas. Están los proactivos, aquellos que se preparan previamente, como las 5 vírgenes prudentes que agarraron sus lámparas y agarraron aceite en sus vasijas. Obvio que también en sus lámparas. Pero están los reactivos, aquellos que no se preparan, ¿verdad? Sino que reaccionan hasta cuando ya saben que hay un problema. Me llama la atención que las 5 vírgenes insensatas están esperando al esposo. Yo quiero que usted le ponga lógica a esto. Están esperando al esposo con lámpara, pero sin aceite. Ahora, en la parábola de Jesús, el aceite era un combustible que servía para encender esa lámpara, para que trabajara esa lámpara. Pero el capítulo 25 de Mateo está lleno de figuras, de símbolos, de alegorías. Y entre las figuras que encontramos aquí, una de ellas y la más vital es el aceite. ¿Qué significa el aceite? Cuando la Biblia habla de aceite, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, las 5 vírgenes insensatas, que es lo que yo le estoy llamando ahorita reactivo, ¿verdad? Tenían lámparas. Las lámparas significan la vida de cada creyente. Tenían lámparas, pero no tenían aceite, ni en sus lámparas, ni en sus vasijas. Entonces aquí hay 2 grupos que Jesús los señala y dice: los prudentes y los insensatos. Y yo le estoy llamando los proactivos y los reactivos para entenderlo mejor. Porque ¿se ha dado cuenta usted que de repente en la iglesia está esa, no mire para los lados por favor, pero siempre está ese grupo de personas que no les preocupa nada?
No les preocupa ni orar, no les preocupa ni ayunar, no les preocupa consagrarse, no les preocupa nada. Para ellos, party time, ¿verdad? Y en el mar, la vida es más hermosa, como dijo el corito. Pero cuando viene la presión, cuando siente que hay una dificultad, entonces queremos hacer que Dios baje inmediatamente y nos arregle el problemita que estamos enfrentando. Me llama la atención que las 5 vírgenes insensatas estaban acabadas de la pena. Dice que, mire, dice que como se tardó el esposo, cabecearon y se durmieron. Y en realidad el problema no fue que se durmieron. El problema es que no estaban preparadas. Cuando se oyó un grito a la medianoche, ahí viene el esposo, todas se levantaron. Las prudentes agarraron su lámpara, la encendieron, tenían aceite. Y las insensatas hasta entonces se dieron cuenta que no tenían aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Hermanos amados, hay 2 temas que se han vuelto tabú en la iglesia en los últimos siglos: el rapto de la iglesia y la llenura del Espíritu Santo. La iglesia se empeñó en las cosas materiales. Mire que por eso resultó por ahí el evangelio de la prosperidad. Que tenga tu bonita casa, que tenga tu bonito carro, que tenga una buena cuenta de banco, que tenga una bonita familia. ¿Es malo eso? No, es bueno. Pero eso no es prioridad. Lo prioridad es cómo está mi vida con el Señor. Porque el día que yo puedo tener una bonita casa, puedo tener un bonito carro, una bonita familia, un matrimonio envidiable, pero el día que Cristo venga, nada de eso va a contar. Lo que va a contar es mi preparación espiritual. Entonces al diablo le conviene que los creyentes no tengan interés por la llenura del Espíritu Santo. Mire que hasta hay denominaciones que ni creen en la llenura del Espíritu Santo, ni la creen. Dicen que eso fue para el primer siglo, ¿verdad? De los apóstoles. Y aquí, a la luz de la Biblia, y vaya que Cristo lo dijo, no lo está diciendo ningún apóstol, no lo está diciendo ningún predicador, Jesucristo lo dijo. Cristo dice que porque no tenían aceite en sus lámparas, tipo del Espíritu Santo, no pudieron entrar a la boda. Cuando le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, le dijeron, no, ve y compra, ¿verdad? Allí a los que venden. Y usted se da cuenta que cuando ellas van a comprar, viene el esposo. Y las que están preparadas entran con el esposo a la boda. Y cuando ellas regresan y ya la puerta está cerrada, ellas empiezan a tocar. Señor, ábrenos. Y dice la Biblia, literalmente Jesucristo dijo que el Señor les dijo, no las conozco. Hermanos amados, lo más trágico que nos puede pasar en la vida a usted y a mí es quedarnos del rapto de la iglesia. La tragedia más grande que nos puede pasar a usted y a mí es que Cristo venga a levantar a su iglesia y no estemos preparados para irnos con Él. La llenura del Espíritu Santo es vital para irse en el rapto. Usted se va a dar cuenta que esto ya casi ni se predica. Y la gente ha perdido de vista la llenura del Espíritu Santo. Casi hay una gran cantidad de creyentes que ni siquiera les importa la llenura del Espíritu Santo. Porque ellos no se dan cuenta que sin llenura del Espíritu Santo no habrá rapto. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No tenían aceite, que es tipo del Espíritu Santo, y no pudieron entrar a la boda. Entonces, aquí Jesucristo habla que es imprescindible para usted y para mí, como hijos de Dios, ser llenos del Espíritu Santo si estamos esperando ser levantados con Cristo cuando Él venga a levantar a su iglesia. Entonces, la primera enseñanza que encontramos aquí en Mateo 25 es esa separación que va a haber en la iglesia. Quisiera con todo mi corazón poder predicarle desde este púlpito, decirle, todos nos vamos a ir, como muchos están predicando en este tiempo, ¿verdad? Por ahí escuché a un predicador el otro día decir, hermanos, Jesucristo viene a levantar gente rota. No, aquí todos venimos rotos, hermano. A la iglesia todos venimos rotos, todos venimos arrastrando, todos venimos con un problema, con una dificultad. Jesucristo vino a salvar gente rota.
como usted y yo. Pero Jesucristo viene a buscar una iglesia pura, una iglesia santa, sin mancha ni arruga, que no esté contaminada con las cosas de este mundo. No podemos tener la idea de que vamos a seguir rotos toda la vida y esperando que nos vamos a ir. O sea, no hay que confundir los términos. No hay que confundir el amor de Dios que nos abraza, que nos acepta así como somos. Pero Él ha hecho una obra maestra en cada uno de nosotros. Entonces es bien importante entender que Jesucristo habla que cuando Él venga va a haber esta separación de los proactivos y los reactivos, los que se quedan y los que se van, los que entran a la boda y los que se quedan fuera. Y luego, para ponerle broche de oro, Él dice los fieles y los tibios. Esa palabra de tibio no me gusta decirla porque mire, ni esta casi no me gusta esta agua porque está tibia. Las cosas tibias no, como que no saben bien el paladar, ¿verdad? Pero Jesucristo dice aquí que el día que Él venga a levantar a su iglesia, va a haber una separación entre los fieles y los tibios. Entonces, esto a mí me sacude. Mire lo que dice en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 están el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero en las últimas 2 iglesias, le mencionaba tantito el domingo pasado, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, está enmarcada la separación que va a haber en el rapto. Porque la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia fiel, la iglesia que se ve en el rapto. Dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Entonces, Filadelfia está representando la iglesia fiel, la iglesia que se va en el rapto, la iglesia que se ha consagrado, la iglesia que está esperando al Señor. Pero la Odisea, que es la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, es la iglesia tibia, la iglesia que se queda del rapto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 y 16 dice el Señor: yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta última parte se nos escapa cuando leemos la Biblia. ¿Qué es lo que una persona vomita? Lo que ya tiene dentro, ¿verdad? Entonces lo que significa es que esta iglesia, la Odisea, es parte de la iglesia del Señor, pero es la iglesia tibia, la iglesia reactiva, la iglesia que no se preparó, la iglesia que no le importó la venida de Cristo, el regreso de Cristo. ¿Sabes cuántos cristianos, incluso predicadores, se burlan del regreso de Cristo? Yo he escuchado predicadores que hacen burlas, hacen bromas del regreso de Cristo y dicen que los que estamos esperando el regreso de Cristo estamos locos. Porque dice, ¿a quién le importa cuándo va a venir? O sea, a mí sí me importa. Yo creo que los cristianos nos tiene que interesar cuándo es que Él va a venir. Entonces la primera enseñanza que yo miro aquí en Mateo 25 acerca del regreso de Cristo es esa separación. Ahora aquí viene la pregunta del millón: ¿de qué grupo queremos estar usted y yo? Mi amigo, mi hermano, ¿de qué grupo queremos estar? ¿De los que se van o de los que se quedan? ¿De los que entran a la boda o de los que se quedan fuera? Yo no sé de usted, pero yo le oro al Señor que me ayude para consagrarme, porque mire, Jesucristo está por venir. Si ya miramos un tratado parcial, significa que el total está por venir. Es más, ya los gobiernos del mundo, Naciones Unidas, dijeron que en los próximos meses, ellos van a impulsar a que ese tratado de paz sea total en toda la región. Y eso va a pasar porque está en la Biblia. Ellos no saben lo que está pasando, pero la Biblia tiene miles de años que
nos dijo todo lo que está pasando ahorita. Entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es que debemos estar preparados esperando ese regreso glorioso de Cristo. Puede pasar esta noche, puede pasar más tarde, puede pasar cualquier momento de estos. Si estamos preparados para irnos con Él, será el día más glorioso de nuestra vida. Si no estamos preparados, será el día más triste y más trágico de nuestra vida. Y la segunda enseñanza que yo miro aquí en Mateo 25 es el desarrollo de los dones. Y aquí viene una parte muy importante para usted y para mí como hijos de Dios. Y es que Dios nos ha dado dones. Dones son regalos, habilidades, ¿verdad? A veces uno piensa que dones tiene que ver nomás con asuntos espirituales, pero dones son habilidades que Dios nos ha dado para servirle, para honrarle, para hacer la obra de Dios. Ahora, antes de avanzar, déjeme le digo esto. Todos los dones que Dios nos ha dado a usted y a mí, porque a todos los creyentes Dios nos ha dado dones. Todos los dones que Dios nos ha dado están apuntados o direccionados hacia un propósito específico, y es engrandecer el reino de Dios. Todos los dones que tenemos la iglesia, los cristianos, están enfocados en alcanzar a otros para Cristo. No se le olvide eso, por favor. Dios no nos dio los dones para que nosotros hagamos nuestro propio reino, para que nosotros hagamos nuestra propia castillo, para que nosotros podamos tener fama mundial, aplauso. No. Ese no fue el propósito de los dones. Dios nos dio los dones, que son habilidades, son regalos hermosos que Dios nos dio con el fin de expander el reino de Dios, de alcanzar a otros que no lo conocen a Él, para que también ellos puedan ser parte de esa vida eterna que Jesús los promete a través de la sangre de Jesús. O sea, déjeme digo, estoy en el paréntesis todavía. Todo el trabajo de la iglesia, todo lo que usted haga con su don, que ahorita le voy a refrescar la memoria cuál es el don que Dios le ha dado. Porque uno piensa que el don solamente es predicar, enseñar, tocar un instrumento, cantar. No. Ay, mire, por eso el apóstol Pablo dice la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado múltiples dones, diferentes dones, pero todos esos dones tienen un solo propósito. Esto lo quiero que pase por alto. Un solo propósito, y es ganar a otros para el reino de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos en la tierra, de ahora en adelante, y digo de ahora en adelante porque estamos hablando de estas cosas ahorita, tiene que estar enfocado en ganar a otros para Cristo. Y no solamente lo que usted haga en la iglesia, lo que usted haga en su trabajo. Si usted allí en su trabajo, usted es un hombre, una mujer que da testimonio a la gente, que se comporta bien, que sabe hablar con la gente, usted está siendo un medio para que otros puedan conocer a Cristo a través de su vida. Yo le platicaba el miércoles a los hermanos, no sé si fue el miércoles o el sábado o ayer, pero a mí nadie me evangelizó. A mí nadie me habló de Cristo, porque yo estaba en el seminario católico y me tenían miedo, porque el que se acercaba para hablarme de Cristo tenía que estar preparado con la Biblia, porque yo estaba lleno de Biblia pero vacío de Dios. Entonces nadie me evangelizó. Pero conocí a un joven allí en el barrio, en el trabajo, que nunca tuvo valor de evangelizarme, pero yo empecé a mirarlo a él, cómo se comportaba, cómo hablaba, cómo trataba a la gente, cómo trataba a sus padres, cómo trataba a sus hermanos, a sus amigos. Incluso cuando lo asediaban, cuando lo ultrajaban, cuando hacían cosas feas con él, la manera como él reaccionaba. Y cuando yo lo miré a él, yo me recuerdo que yo le dije a mi mamá: ¿cómo me gustaría ser como ese muchacho? Quiero ser como él. Él nunca me evangelizó, hermano, nunca me dijo vamos a la iglesia, nunca. Pero con su manera de ser, él me enseñó lo que es ser un cristiano. Por eso le digo que a donde quiera que usted esté, cualquier trabajo que usted haga, si usted es un buen trabajador, si usted es una persona honesta, si usted es una persona honrada, si usted es una persona que tiene buenos modales, la gente de alrededor lo va a mirar y van a querer tener lo que usted tiene, va a querer comportarse como usted se comporta. Entonces todos los dones, las habilidades que Dios nos ha dado van hacia el fin de ganar a otros para Cristo. Ahora,
mire lo lindo de esto, que Dios nos ha dado dones, pero Él viene a pedirnos cuenta, a arreglar cuenta de los dones que nos ha dado. Y aquí es donde la cosa se pone tensa, porque usted va a ver que aquí mismo en Mateo 25, 14 y 15 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que antes de irse lejos de viaje le repartió sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Y se fue. Y después de un tiempo, él regresó y arregló cuenta con sus siervos. No se le olvide este detalle, por favor. Arregló cuenta con sus siervos. La hermenéutica, que es la parte de la teología que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia, nos enseña que el hombre que se fue de viaje, que repartió los dones, es Jesucristo. Y los siervos que recibieron los dones somos cada creyente en particular. Y Él viene un día para arreglar cuentas con usted y conmigo acerca de los dones que los dio, los talentos que los dio. Yo quiero que piense usted ahora, ¿qué es el don que usted tiene? ¿Cuál es el talento que usted tiene? Porque la gran noticia que le tengo es que no hay uno solo en este lugar que no tenga uno o más dones que Dios le haya dado. Todos tenemos un don, todos tenemos una habilidad. Entonces Dios viene a pedirnos cuenta. Yo quiero que usted se dé cuenta que Dios, Jesucristo, está a punto de venir a pedir cuenta qué hicimos con ese don. Después del rapto de la iglesia, cuando la iglesia vaya a la esfera celestial, una de las cosas hermosas que van a pasar en ese 7 años de boda en el cielo es el tribunal de Cristo. Pero no es un tribunal de juicio, sino es un tribunal de recompensa. Y allí Dios va a premiar a cada uno por lo que hizo con ese don. Ustedes que han leído la historia, no necesito ni leérselo, pero ustedes se dan cuenta que el que recibió 5 talentos, cuando vino el Señor le dijo: Señor, me diste 5 talentos, yo trabajé y gané otros 5, así que aquí tengo 10. ¿Qué le dijo el Señor? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Lo poco, en lo que fue fiel, es la vida que Dios nos dio en esta tierra. Pueden ser 80, 100 añitos o 120 como los que yo voy a vivir, ¿verdad? Pueden ser, pero siempre es poco a la par de la eternidad. Entonces Jesús dice: me fuiste fiel en lo poco, en esos 80 añitos, en esos 100 añitos que te regalé, me fuiste fiel, entonces te voy a poner en lo mucho, en la eternidad. Lo mismo el que recibió 2 talentos, le dijo: Señor, me diste 2 talentos, yo trabajé y gané otros 2, aquí tienes 4. Le dijo lo mismo: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Pero luego viene el que recibió 1, y este ingrato le dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que quieres recoger donde no esparciste, quieres cosechar donde no sembraste. Así que tuve miedo y hice un hoyo y metí tu talento ahí. Ahí lo tenía enterradito, así que aquí tiene lo que usted me dio. Y el Señor se enojó. Tome nota de esto. El Señor se enojó y le dijo: siervo inútil y negligente. Mire la terminología. Siervo inútil y negligente. Si sabías que yo soy un hombre duro, que quiero recoger donde no esparcí y quiero cosechar donde no sembré, ¿por qué no le diste mi dinero a los banqueros para que al menos cuando yo viniera recogiera lo mío con los intereses? Y luego, mire lo que le dice el Señor a este siervo negligente. Quítenle, dijo el Señor, quítenle el talento que tiene y désenlo al que tiene 10. Porque al que tiene poco se le quitará, pero al que tiene mucho se le dará más. Y lo último, hermanos, es brutalmente fuerte. Y al siervo inútil, dijo el Señor, que es Jesucristo en la parábola, y al siervo inútil
echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Me recuerdo que hace unos días les dije que en el tribunal de Cristo va a haber dolor también, aunque no es un tribunal de juicio, pero va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber lágrimas, va a haber vergüenza. Porque qué tremendo que todos tuvimos la misma oportunidad para servirle a Dios, para trabajar para Dios. Pero qué triste sería que Dios nos dio un don, que nos dio un talento, que nos dio una habilidad y no hicimos nada con él. Esto es triste, hermanos. ¿Nunca ha escuchado usted a esas personas que nunca hacen nada para el reino de Dios? Y cuando tú les preguntas si quieren hacer algo, siempre te dicen: no tengo tiempo. Que lo haga el hermano fulano, a él tiene más tiempo. Su día de él es de 30 horas, el mío es de 24 nomás. Le digo algo, todos tenemos 24 horas. Los grandes pensadores, los grandes científicos, los hombres que inventan cosas, ellos tienen las mismas 24 horas que usted y yo tenemos. Entonces no es ninguna excusa decir no tengo tiempo. Le quiero dar un consejo personal, porque como la manera que me está mirando me cae bien, le voy a dar un consejo personal. Trate de acomodar sus 24 horas de manera que haya un espacio de ese tiempo que se lo dedique a la obra de Dios. Así como sacamos 8 horas para trabajar en nuestro trabajo, ¿verdad? 8 horas. Sacamos 2 horas para tal vez pasar tiempo con la familia, ir a divertirnos. Así como sacamos un tiempo para mirar una buena película con la familia en casa, ¿verdad? Así como sacamos tiempo para tal vez irnos de vacación, de paseo, de hacer cualquier otra cosa. Así como sacamos tiempo para todo, así como sacamos 8 horas también para dormir. Yo creo que es justo que la iglesia debemos organizar nuestras prioridades, nuestro tiempo, y sacar un tiempecito y decir: este tiempo es para el Señor. Ese tiempo usted lo puede usar para ir a hablarle a alguien de Cristo, para poder ir a orar por un enfermo, para poder hacer cualquier actividad que esté en pro de ayudarle a otro a que conozca a Cristo. Hermanos, las estadísticas no mienten, y las estadísticas afirman que el 84% de los cristianos evangélicos jamás han ganado a alguien para Cristo. Eso es como para irse de espalda, ¿verdad? 84% de los creyentes no han ganado a nadie para Cristo. Y es que el diablo nos ha echado zancadilla. El diablo nos ha engañado. El diablo piensa que dar fruto, cuando la Biblia habla de fruto, dar fruto es tener un ministerio. La gente piensa que dar fruto es andar por todas las naciones, brillando en las naciones. Pero el fruto del que Jesús está hablando es ganar a otros para Cristo. Está bien claro. Mateo 28:19, Jesucristo les dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, lo que le está diciendo, lo que quiero es que vayan y ganen a otros. De hecho, la traducción en lenguaje actual dice: vayan y ganen a otros seguidores míos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles las cosas que yo les he enseñado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos amados, la iglesia perdió de vista este trabajo. Y no se ponga triste que no estoy hablando de esta iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia alrededor del mundo. La iglesia dejó de ganar a otros para Cristo.
La iglesia no está creciendo con almas nuevas. La iglesia nomás está creciendo con transferencia de creyentes de una congregación a otra, pero no con almas nuevas. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vayamos y alcancemos a otros para Cristo, porque el tiempo se nos está terminando. No sabemos cuándo será que este tiempo se va a terminar. ¿Cuándo va a ser la última oportunidad que vamos a tener de testificarle a otros del amor de Cristo? Y vuelvo a decir lo mismo que le acabo de decir. Hay gente en este tiempo que ya no quiere escuchar un mensaje más. Yo le voy a decir algo. Muchas de las personas que están allá afuera, que no están en una iglesia, saben más Biblia que usted y yo. El otro día fuimos al parque a repartir despensas de comida y me encontré con un señor, yo pensaba que era afroamericano, porque su color parecía que era afroamericano, pero no, él es de Panamá. Y estaba hablando un español así bien fluido, pero muy educado, con una soltura de palabra. Y cuando empecé a hablar con él, este hombre empezó a darme una cátedra de Biblia. Mire, cerré mi boca para siempre y empecé a escucharlo. Lo escuché por unos 20 minutos, empezó a hablarme y me dio una cátedra de Biblia. Él sabía todo lo de la Biblia. Sabía cosas que yo tampoco sabía. Y hablé con él por 20 minutos, lo escuché. Después de escucharlo le pregunté, oye, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué estás aquí y no estás en una iglesia? Tú deberías de estar predicando el evangelio, deberías estar ganando a otros para Cristo. Y cuando él me contó su historia, yo no pude contener llorar, porque él era un ministro, él era un hombre de Dios en el área de Chicago, no, de Nueva York, perdón. Y de allí él tuvo una desilusión por un asunto familiar. Perdió su esposa, perdió sus hijos, después se fue a las drogas, se fue al alcohol, perdió todo, perdió su familia y se fue a vivir a la calle. Estando allí en Nueva York, se metió a las pandillas, ahí lo agarró la ley, lo metieron a la cárcel. Después de 11 años de estar en la cárcel salió y había peligro quedarse allá. Entonces se vino para Phoenix, de Phoenix vino a Tucson y ahí estaba. Entonces lo que él me dijo nunca lo voy a olvidar. Él me dijo esto, me dijo: pastor, si cuando me pasó la tragedia que me pasó a mí, hubiera encontrado siquiera uno que me extendiera la mano y me dijera: hermano, no estás solo, yo estoy contigo. Me dijo, le hubiera echado ganas. Pero la iglesia me botó, la iglesia me tiró. Mis amigos me despreciaron, dijeron: tú no puedes venir aquí más, no puedes estar aquí porque tú eres una vergüenza, estás ensuciando la reputación de la iglesia. Hermanos, yo no pude contener llorar en frente de ese hombre, porque hemos perdido nosotros, la iglesia, ¿cómo puedo decir? Ese peso de responsabilidad para ayudarle a otro que ha fracasado. O sea, todos nos podemos equivocar en la vida, pero nosotros los cristianos no somos jueces de nadie. No, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es extender la mano, levantarle, decirle: aquí estoy contigo, vamos a luchar juntos. Nunca, hermanos, esa persona se va a perder porque tiene un amigo, tiene una amiga que le va a ayudar a salir adelante. Las veces que nosotros nos desanimamos, ¿a poco no es cierto que no necesitamos un sermón más? ¿Quién quiere un sermón cuando está desanimado? Nadie quiere escuchar un sermón. Lo que quiere es un brazo de un amigo que le dé la mano y le diga: aquí estoy contigo. Un abrazo, una palabra de alguien que le diga: no estás solo, vamos a salir juntos, vamos a orar, a ponerse de acuerdo. Iglesia, hemos perdido el verdadero sentido del cristianismo. Jesucristo está diciendo aquí: es necesario que usemos los dones para atraer a otros para su reino. Y Jesús fue duro con este siervo que no hizo nada con su talento. Fue duro. Le dijo: siervo inútil y negligente. Y yo creo
que Dios nos está llamando hoy a usted y a mí a entender que usted y yo tenemos dones, tenemos habilidades. Yo quiero animarlo en el nombre del Señor para que este día usted descubra todas las habilidades que tenga y direcciónelas hacia alcanzar a otros para Cristo. Todo su esfuerzo, todo su enfoque, toda su inversión, todo lo que haga, hágalo con ese fin de alcanzar a otros para Cristo. Hermanos, el mundo está a punto de recibir los juicios más terribles, escatológicos, apocalípticos. Pero antes de eso, Dios le está dando la oportunidad a su iglesia que active los dones y que salga por los vecindarios, por donde quiera que Dios nos permita, para alcanzar a otros para el reino de Dios. Quiero terminar con la tercera enseñanza que encontramos aquí en Mateo 25, y es la recompensa que Dios tiene a la generosidad. Hermanos amados, la generosidad, o sea, ser generosos, tiene recompensas eternas. Ser generosos tiene recompensa eterna. Es una virtud. Ser generoso es una virtud que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos. O sea, el amor de Cristo, míreme acá por favor, el amor de Cristo se revela, el amor de Cristo que está en nosotros se revela en la manera como nos tratamos unos a otros. Déjenme, se lo voy a repetir porque esto es tan poderoso como para que se lo vaya a perder. El amor de Cristo, el amor que Cristo ha puesto en nosotros, se revela en la manera como nos tratamos unos a otros. No se revela nomás de palabras, decir I love you brother, te amo mi hermano, una palmadita, ¿verdad? De besito, pero después se olvida o no se hace nada. O sea, el amor de Cristo se revela en la manera como nos mostramos el amor unos a otros. Dice Mateo 25, 40, de cierto les digo, dice el Señor, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Déjeme hago aquí una aclaración, porque aquí puede haber un malentendido. O sea, no hacemos buenas obras para ser salvos, porque nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, haga buenas obras o no. No hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos. O sea, la generosidad revela el carácter de Cristo en nosotros. Cuando usted es generoso con la gente que lo rodea, en su casa, en su familia, cuando usted es generoso, usted está revelando el carácter de Cristo que está en usted. Entonces, la generosidad es una virtud de Dios que ha puesto en nuestra vida, pero que tiene grande galardón, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Servir a otros, déjeme, le digo esto, cuando sirvamos a otros, cuando usted y yo sirvamos a otros en lo que sea, hágalo como si lo está sirviendo o si le está haciendo ese favor a Cristo. Fue lo que Cristo dijo. Dijo, vengan benditos de mi Padre, allí en la última parte de Mateo 25, a tomar posesión del reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve en la cárcel y me visitaste. Le preguntaron, Señor, pero cuando te vimos enfermo, sediento, hambriento, en la cárcel o desnudo y te socorrimos? Y él dijo aquí, versículo 40, ¿cuántas veces lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños? Conmigo lo hiciste. Hermano, qué lindo. Qué lindo cuando podemos servir a la gente pensando o sabiendo que le estamos sirviendo a Dios. Déjeme, voy a decir algo
Estoy tratando de decirlo de la mejor manera. Estamos en línea, ¿verdad? Pero servir a la gente es lindo, pero es arriesgado. Es arriesgado. Hermano, con el afán de servir a la gente, me han escupido la cara, me han golpeado, me han insultado, me han amenazado de muerte, me han puesto pistolas en la cabeza con el afán de servirle a la gente. Entonces, nadie dijo que es fácil. Nadie dijo que la gente te va a recibir con aplausos. Nadie dijo que la gente te va a halagar por lo que haces. Hermano, Jesucristo anduvo haciéndole favor a todo mundo. Nunca le hizo mal a nadie. ¿Y sabe lo que hicieron con él? Lo escupieron, lo insultaron, lo abofetearon, le traspasaron su costado, lo coronaron de espinas, lo crucificaron en una cruz. Y Jesucristo dijo: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el seco? Y mi madre siempre le añadía, ¿verdad? Van a hacer leña, me decía. Entonces, servir a la gente es servirle a Dios. Póngase eso en su mente. Servir a la gente es servirle a Dios. Cada vez que usted le sirva a alguien en lo que sea, hágalo pensando en que usted le está sirviendo a Dios. Y eso le va a quitar muchos dolores de cabeza de encima, porque de repente uno sirve y uno piensa que a ese que le sirve lo va a aplaudir, lo va a elogiar. Wow, qué lindo, qué bonito usted, Dios te bendiga. No, a veces lo que va a recibir es una pedrada. Si usted sirve esperando recibir recompensa de la persona que le sirve, ya perdió el 50% de lo que hizo. Pero cuando usted sirve sabiendo que sirve al Señor, la recompensa es segura y es gloriosa y tiene recompensa eterna. Póngase sobre sus pies, por favor. Iglesia amada, los que estamos aquí y los que nos están mirando allí en sus hogares, en línea, quiero decirle esto: Jesucristo viene pronto. Y es un llamado para nosotros como iglesia a estar preparados, esperando el sonido de la trompeta, que Cristo viene. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Él lo dijo claro. Proféticamente hablando, de acuerdo a las señales, a las profecías, proféticamente hablando, Jesucristo ya debería de haber venido a levantar a su iglesia. Dice la Biblia que el apóstol Pedro dice que Jesús no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando dice todos, está hablando de la iglesia y de los que todavía no son parte de la iglesia. Entonces, el propósito eterno de Dios es que usted y yo afirmemos nuestro corazón al llamado de Dios, a los dones que Dios nos ha dado, desarrollar la habilidad que Dios nos ha dado para ayudarle a otros para que conozcan el amor de Dios. Hermanos amados, cuando tú le enseñas el camino a alguien de la salvación, el camino de la vida eterna, no solamente tienes el goce de haberte ganado a esa persona para Cristo, sino que tienes la oración de alguien que cada día va a orar por ti. Te digo algo, aunque a mí no me evangelizó ese muchacho, simplemente me demostró con su vida. Yo cada día oro por él, lo bendigo, bendigo su matrimonio, bendigo su familia, bendigo su ministerio, bendigo todo lo que él emprenda, porque si él no me hubiera testificado a mí con su vida, sin palabras, con su vida, si él no me hubiera dado testimonio a mí, quizás yo me pierdo, porque yo estaba podrido en la religión. Tenía religión, tenía Biblia, tenía todo, pero no tenía a Cristo. Pero él me enseñó la diferencia. Mire que él no me dijo, no, que salte de esa religión que no sirve. No. Él me enseñó con su vida lo que es servir a Dios, lo que es un cristiano. Y ese hombre yo lo bendigo cada día.
Cuando usted le enseña el camino de la salvación a alguien con su vida, usted va a tener la oración de esa persona por el resto de su vida, que lo va a bendecir, que lo va a ayudar. Yo quiero animar a la iglesia en este día a pedirle a Dios que nos ayude a despertar a la realidad que estamos viviendo el último momento en esta tierra. Pero tenemos que apresurarnos a hacer la obra de Dios. Hermanos, las estadísticas dicen que cada tic-tac del reloj, 3 personas mueren en este mundo. 2 se van sin Cristo y sin esperanza. Entonces la iglesia necesitamos urgentemente hacer, hermanos, lo que tengamos que hacer para rescatar a cuantas personas podamos para el reino de Dios. Porque cuando una persona muere sin Cristo, corre esa desdicha de vivir la eternidad separado de Dios y de su gracia. Entonces necesitamos activarnos, iglesia amada, para alcanzar a otros para Cristo. Y para mis amigos que me están mirando allí en su casa, yo tengo una palabra también de parte del Señor. Y es que este puede ser un gran día para ustedes. Este es el día que Dios preparó. No es casualidad que usted esté ahí escuchándome en su casa, mientras la iglesia aquí me ayuda a orar. Yo quiero hacer un llamado a mis amigos que están allí en su hogar, en cualquier lugar del mundo que me estén mirando a través de las diferentes plataformas a donde estamos llegando. No es casualidad que usted esté allí conectado escuchando esta palabra. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Hoy Dios quiere entrar a tu corazón. Dios quiere regalarte a ti el derecho a la vida eterna. Él ya pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, por tu salvación. Y lo único que tú necesitas hacer es recibir el hermoso regalo de la salvación en Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración por mis amigos que están allí, que hoy le van a entregar su corazón a Cristo. Mientras la iglesia aquí me ayuda a orar, por favor ustedes ayúdenme a orar. Este es un momento crucial y estoy seguro que hay miles de personas que me están escuchando ahí en su casa. Y yo quiero decirte, amigo querido, Jesucristo te ama y Él quiere salvarte en este día. Repite conmigo esta oración. Quiero ayudarte en esta oración y dile: Señor Jesús, yo sé que tú pagaste en esa cruz por mí. Pídele al Señor que perdone tus pecados. Dile: Señor, sé que te he ofendido, sé que te he fallado, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir, te quiero amar el resto de mi vida. Amigo querido, si tú haces esta oración conmigo por primera vez, pídele al Espíritu Santo que te llene. Pídele a Jesús que te lave, que te limpie. Y hoy Él te va a dar el regalo del nuevo nacimiento y tú vas a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, con todos los derechos legales para servir y para honrar a Dios en su reino. Así que ahí donde tú estás, deja que la presencia del Señor te abrace, te bendiga. Padre, gracias por los amigos que hoy te abrieron su corazón a ti y te han recibido como Señor y Salvador de su alma. Te pido que los ayudes, Señor, para que ellos puedan vencer cualquier cosa que los quiera detener y que ellos puedan estar preparados para, si tú vienes más al rato a levantar a tu iglesia, ellos puedan irse contigo también. Oro por cada mujer, por cada hombre que te recibió a ti en este día. Amigo querido, busca un lugar en donde congregarte, busca una iglesia donde te puedan enseñar el camino glorioso de Jesucristo. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Te queremos conocer, queremos abrazarte, quiero ayudarte a crecer en tu relación personal con Dios. Allí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo todo lo que emprendas. Y yo quiero orar por las naciones. Ayúdeme, iglesia. Quiero orar por las naciones del mundo. Quiero orar por los hermanos y amigos que están allí conectados también. Padre, bendice cada familia, bendice cada país, bendice cada continente, bendice cada ciudad, cada pueblo, donde quiera que nos estén escuchando. Declaro una palabra de bendición, Señor. Declaro sanidad a aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que la gloria de Dios está llegando ahí. Esta gloria que estamos disfrutando aquí, Señor, en este lugar, sé que está llegando hasta su hogar y ellos están siendo abrazados por el poder
de la gloria de tu nombre. Bendigo, mi hermano querido, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo todo lo que emprendas, bendigo tu ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien damos el honor y a quien damos la gloria. Gracias por haber estado ahí conectados, escuchándonos. Si el Señor no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para entregarles un mensaje más de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amo mucho y deseo que la bendición de Dios sea con ustedes. Será hasta la próxima.